Nuestro próximo exponente nos va a hablar de la diversidad multifamiliar contribuye a la armonía y a la sanación, a cargo de Adrián Cardoso, es psicólogo, psicoterapeuta, miembro didacta de nuestra Asociación de Constelaciones Familiares. Muchas gracias por esta intervención. Gracias. Bueno, yo voy a contar una experiencia que vengo desarrollando ya hace bastantes años en servicios sociales y que está vinculado con el trabajo con grupos de familias multifamiliares, una experiencia multifamiliar, pero que tiene una particularidad que está relacionado con la forma de trabajar que tenemos. Por ejemplo, a partir de escuchar a los compañeros, hay algo que nosotros tenemos en cuenta siempre, que es un concepto que varios de vosotros lo conoceréis, que son los emergentes, lo que sale a la luz independientemente de lo que uno ha pensado previamente, ¿no? Entonces, claro, al escucharlo a ellos me llegaba la melodía de la experiencia que tenemos justamente con el trabajo con familias multiproblemáticas. Sabéis que en servicios sociales es una constante, digamos, es el perfil de familias que acuden normalmente, que viven muchas situaciones de desestructuración, vinculadas con problemas económicos, de relación, y también, ¿por qué no?, donde podemos observar una serie de trastornos donde incluimos el maltrato o algunas enfermedades que se reiteran con mucha frecuencia y además situaciones en sí mismas trágicas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Bueno, yo formo parte de un equipo de un programa de familia y convivencia en donde se desarrollan dos proyectos. Uno de intervención familiar, en donde llegan familias que tienen todo tipo de desajustes. Generalmente están asociados a problemas con los niños y con los adolescentes. Quiere decir que hay una alarma en el contexto educativo por una conducta disruptiva, una cuestión vinculada al absentismo y a veces también por derivación de los servicios de salud mental o de los servicios de protección de menores cuando se trata de una dificultad que ellos entienden que excede sus competencias o, como en el servicio de protección de menores, esperan que nosotros demos algún tipo de respuesta dado que la familia está en el medio. Digo esto porque no son familias que suelen asistir de manera espontánea, sino que lo hacen a partir de un reclamo, un requerimiento que provoca inquietud en la familia y que habitualmente son derivados, vamos a decir, por estas instituciones. Sin embargo, se da una coincidencia, o mejor dicho, una condición que a partir del trabajo que venimos desarrollando, que tiene un enfoque fundamentalmente preventivo, las familias fueron llegando progresivamente por su propio pie. Eso quiere decir, otras familias que fueron atendidas por nosotros le dijeron, mira, vete a tal servicio, puedes hablar con tales profesionales y te van a atender, no te van a criticar, no te van a enjuiciar. Lo digo esto porque efectivamente en el contexto de los servicios sociales las familias suelen acudir con mucha culpa y mucha preocupación, ¿no? Incluso cuando hay sucesos como los que acaban de compartir Paco y Trini. Bien, ¿qué ocurre? Nosotros, a través de ese proyecto de intervención familiar, tenemos tres propósitos fundamentales. No lo vais a ver en la transparencia porque no es el propósito de lo que voy a compartir con vosotros porque era muy extenso, ¿no? Pero tenemos tres propósitos fundamentales, que es brindar orientación, apoyo y tratamiento de las dificultades que presentan las familias. Eso quiere decir que en muchos casos se realizan intervenciones que pueden durar 3 meses, 6 meses,
y que la frecuencia o la forma con la que trabajamos en la familia varía de acuerdo a la situación dada. También lo sabéis, para los que tenéis algún tipo de experiencia, que las familias multiproblemáticas son erráticas. Quiere decir que hoy me atiendes, pero mañana no sé si te veo o qué pasa con mis circunstancias y si voy a estar nuevamente disponible para hacer algo. Es interesante esto desde el punto de vista de las constelaciones familiares y el enfoque sistémico, que bueno, dicho sea de paso, yo por formación, por trayectoria profesional, vengo de una experiencia, una formación anterior que está relacionada con la terapia familiar sistémica en su enfoque relacional. Entonces, en mi caso, integro los dos modelos, el relacional y el fenomenológico. Y entonces, algo que es importante destacar, que muchas veces no tenemos un tiempo prolongado para intervenir con una familia, y justamente una de las virtudes que nos ofrece en ese contexto las constelaciones familiares, no digo que ocurra con frecuencia, pero a veces ocurre, cuando hay predisposición a abordar una circunstancia trágica por la que ha atravesado la familia, existe la posibilidad de realizar una constelación y luego a lo mejor esa familia vuelve o no vuelve, pero se pudo acotar una situación significativa que de otra manera era imposible tratarla. Y me refiero justamente al hecho de que muchas familias se sorprenden cuando les preguntamos sobre circunstancias difíciles, trágicas que le haya tocado vivir en la familia. Entonces, cuando son capaces de desplegarla y conectarse con esa imagen y con lo que ha representado para la familia, obviamente se relajan porque no son enjuiciadas, no son cuestionadas y se puede hablar con cierta naturalidad de lo que representa esa situación. Digo esto porque a veces hay muchos contextos, muchos profesionales que no hablan de estas cosas, incluso en los propios servicios sociales, porque piensan que no es un cometido, no es algo importante a tener en cuenta. Bueno, voy a ver si puedo abrir la pantalla esta. El otro proyecto en el que sí nos vamos a detener, que es la convocatoria de esta comunicación, tiene que ver con un proyecto de escuela de familia que empezó alrededor del 2001 de forma incipiente a partir de algunas familias que demandaban orientación respecto de algunas inquietudes que no encontraban forma de satisfacerlas y que nosotros podíamos brindarle un espacio formativo. Esta experiencia se consolidó a partir del 2005 y desde el 2005 de forma sucesiva hasta la actualidad vamos por una 10ª versión. Esto que veis aquí es la cuestión principal, digamos, de cómo entendemos nosotros que se tiene que desarrollar esta experiencia. Quiere decir que la escucha activa, la empatía, y fundamentalmente el crear un espacio donde se puedan expresar las emociones, los dolores, los enfados, y también que sirva como un espacio de desahogo, es como un puntapié inicial para que la familia entre en un clima de confianza y progresivamente puedan ir desplegando las dificultades que tienen. Sí es importante destacar que, vamos a ver, sí es importante destacar que sí es importante destacar la posibilidad que tienen de compartir experiencias y vivencias y generar mecanismos de apoyo mutuo en donde efectivamente hay muchas situaciones de alarmas que se apaciguan y al mismo tiempo se crea cierto clima de horizontalidad en el sentido de que no hay problemas más pequeños o problemas más grandes, sino que todas las cosas que se viven pueden tener lugar. Cuando efectivamente, y eso hemos aprendido, digamos, a través de las constelaciones, poder integrar lo bueno y lo malo que nos toca vivir y aceptarlo tal como es, y eso se transmite y forma parte de ese clima, automáticamente se genera una situación de empoderamiento de los propios participantes que
efectivamente va a contribuir a su crecimiento y a la fortaleza personal ante las distintas circunstancias por las que van a ir viviendo a través del proceso que se haga, ¿no? Los cursos duran 30 horas en 10 sesiones de 3 horas semanales. Hacemos un descanso de media hora que lo situamos al margen, digamos, de la experiencia, pero que sí es, digo, para que no se incluye dentro de las horas formativas, pero sí sirve como espacio de convivencia y de integración social, pensado sobre todo desde la perspectiva que las personas pueden proceder de distintos estratos sociales, culturales y económicos y convivir sin que eso sea un motivo de conflicto. Y al contrario, sirve para ese proceso que se desarrolla tal como lo pone ahí, de forma dinámica y vivencial, y que en el desarrollo de la actividad efectivamente intentamos poner en práctica una serie de, no solamente de constelaciones, por eso a propósito puse otras opciones, porque los que venimos de este campo sabemos que no es obligatorio hacer una constelación para que se produzca un movimiento sistémico, ¿no? Se puede hacer un ejercicio, se puede hacer una meditación, una visualización y con resultados muchas veces sorprendentes. Pero lo que sí me interesa destacar es que, un poco por lo que decía antes, cuando logramos integrar los sucesos trágicos que le ha tocado vivir a una familia y fundamentalmente dándole un lugar, automáticamente se produce un estado de relajación. Quiere decir que se pasa de la tragedia a la integración y de la integración hay un proceso progresivo y armónico hacia la sanación. Bueno, ahora os voy a... ¿Y esto? ¿Sabéis si...? Estaba muy apretado. A ver. Ah, vale. Vale. Bueno, las familias, efectivamente, para poder integrarse en esta actividad y a través del propio desarrollo de la actividad, tenemos en cuenta cómo van llegando. O sea, son familias que igual están en el medio comunitario, quiere decir que a través de las propias instituciones pueden derivar a que participen de la escuela de familia, pueden tratarse de familias que participan de nuestro propio proyecto de intervención familiar, o como se trata de un centro de servicios sociales, pueden ser familias que participen en otras actividades y que al enterarse de la escuela de familia pueden hacerlo, ¿no? Quizás yo destacaría de esto que estáis viendo, la diversidad, la heterogeneidad es muy importante en los procesos grupales. Los que tenemos experiencia de trabajar con grupos sabemos que cumple una labor no solamente de enriquecimiento, sino de integración de primer orden. También el reconocer las demandas de acuerdo al ciclo vital por el que atraviesa la familia. Por ejemplo, hemos tenido experiencias de madres embarazadas que acabaron pariendo en el propio contexto de la escuela de familia, o hemos tenido experiencias intergeneracionales cuando hay situaciones críticas por las que alguna institución tomó medidas respecto de algún niño y está interviniendo una abuela en ese proceso de acogimiento y le faltan herramientas, recursos para saber cómo actuar. En cualquier caso, la propuesta, tal como lo pone ahí, es la prevención de situaciones de riesgo social y sobre todo cuando dice la promoción de recursos útiles como herramientas a implementar con el resto de la familia y su proyección a nivel comunitario, es porque se genera un efecto contagio. Eso quiere decir que las personas que participan en la propia acción formativa se lo comentan al vecino o se lo comentan a otra parte de la familia o a alguna amiga, y a veces existe la posibilidad dentro del propio desarrollo de la escuela de incorporarse. Por ejemplo, hasta la tercera sesión se puede incluir gente. Después se cierra el grupo porque se crea un clima de confianza y de intimidad que efectivamente cuando se sumara otra persona esa situación se alteraría.
Y entonces, bueno, desde esa posibilidad al propio hecho de acabar la experiencia y luego comentárselo a otras personas para que se apunten a un siguiente curso, ¿no? Que es uno de los propósitos fundamentales cuando hacemos trabajo comunitario, forma parte de la filosofía y de los objetivos de los servicios sociales, ¿no? Bueno, los aspectos centrales con los que trabajamos, tal como lo veis reflejado ahí, tenemos en cuenta lo de la pertenencia, tal como lo reconocemos a través de las constelaciones familiares, porque en las familias multiproblemáticas se da de manera muy contundente la exclusión. Digo esto porque habitualmente hay muchas situaciones trágicas que le ha tocado vivir de forma muy notoria, muy evidente, y la tentación, vamos a llamarle así, o el impulso de que la familia excluya a alguien, sale rápidamente a la luz, ¿no? Bien. Otro aspecto importante es lo de tener en cuenta las cuestiones intergeneracionales y transgeneracionales. Muchas veces las familias se sorprenden cuando hablamos de sus antepasados porque, claro, están viviendo una problemática actual y efectivamente el primer foco de atención está asociado a esa problemática, pero también ocurre que muchas veces aparecen evocaciones o situaciones que no saben cómo abordarlas, cómo afrontarlas, y que inevitablemente, con todo el cuidado que eso requiere, hay que darle lugar de reconocimiento y de integración dentro del propio proceso que se lleva a cabo. Sí deciros que algo importante a destacar es que los cursos van teniendo un título vinculado a la familia. Por ejemplo, ahora mismo estamos terminando uno que se llama La comunicación en la pareja y la repercusión en los hijos, y que a partir del proceso de reconocimiento de los propios participantes y el proceso grupal, es el propio grupo que, a través de una lluvia de ideas, cuando acaba el ciclo formativo, decide cuál va a ser el siguiente título de la convocatoria para que participen personas en una nueva experiencia. Entonces, eso ayuda que los viejos sirvan de soporte a la integración de los más jóvenes que vendrán a una experiencia siguiente, y también que se sientan reconocidos como protagonistas en el propio proceso que se lleva a cabo en el grupo, ¿no? Bueno, otro de los aspectos centrales, que todo esto que yo les llamo aspectos centrales serían las cuestiones que de forma dinámica o en forma de demanda o de manifestación a lo largo del desarrollo de los cursos está presente, ¿no? Efectivamente, tal como lo refleja ahí, incluye una serie de síntomas que muchas veces la familia en principio no es capaz de reconocerlo como algo propio, y que a partir del efecto contagio, lo típico que una persona lo enuncia, dice, ah, sí, a mí me pasa lo mismo, yo no me imaginaba que esto podía tener alguna relación también con la familia y con cosas que yo tuviera que prestar atención, ¿no? Aunque el motivo de preocupación inicial puede estar relacionado con conductas disruptivas o el absentismo escolar, en particular cuando hay familias con hijos adolescentes, ¿no? Bueno, y algo que no es menor y que también no tenemos que perder de vista son los duelos. Yo a propósito lo he puesto porque también es otro hecho que de forma habitual y a nivel, lo vemos en distintos contextos, no se acaba de tener en cuenta. Y por ejemplo, yo que interactúo mucho con los centros educativos, muchos profesores toman conciencia de las dificultades que puede tener un niño a partir de estar atravesando un momento de duelo. Estamos hablando de la pérdida directa de un familiar, pero también, ¿por qué no?, aunque no es exactamente un duelo, a veces hay separaciones traumáticas entre los padres y los niños que están en el medio dentro del campo de batalla, y se convierte como una cuestión que tiene mucho peso
y muchas veces las familias, lo que podemos observar es que se instauran en esa situación, la viven con naturalidad, lo consideran como si fuera una cuestión de mala suerte y al final asumen que están viviendo más una vidilla que una vida, ¿no? Bien. Bueno, esto lo tenemos en cuenta, pero no lo vamos a incluir, que están referidos a los aspectos comunicacionales que forman parte de la familia y dentro de esos estilos cómo se va estableciendo la relación. No se ve, ¿eh? Bueno, y para finalizar, yo a propósito puse que la familia vive en un proceso de aguante, en el sentido que muchas veces se instauran en una situación de disfuncionalidad, ¿vale? De una homeostasis, de un equilibrio que les permite mantenerse. La frase coloquial que definiría esto es aquello de virgencita, déjame como estoy, ¿no? Entonces hay algo como de que prefieren mantenerse en la situación de sufrimiento y de padecimiento y a través de esta experiencia y en donde la familia se puede relajar y puede integrar todo lo que vive, poco a poco va experimentando el proceso de transformación y va permitiendo hacer avances que de otra manera no sería posible, ¿no? Bueno, llegamos a las conclusiones para terminar esta exposición y quizás lo más importante que yo destacaría, bueno, ahí veis las cuestiones de la heterogeneidad y los ciclos vitales, como lo había señalado antes, son muy importantes, pero también las procedencias socioculturales, algo que no mencioné y que hay que tener presente cada vez más en España y por lo menos en Andalucía aquí es así, es la interculturalidad. O sea, me estoy refiriendo a familias inmigrantes que además de la multiproblematicidad propia de otra familia, se añade la cuestión de la inmigración, que es un plus, es un añadido, ¿no? Pero, bueno, por supuesto que los tres perfiles de la gente que acude y el sentido que tiene para el trabajo que desarrollamos es de destacar, ¿no? Yo destacaría de los tres ítems el último, que los que repiten por el aprovechamiento de experiencias anteriores y porque registran un progresivo proceso de cambio beneficioso para la familia. O sea, la familia explícitamente lo dice y hay personas que llevan a lo mejor realizando 5 o 6 cursos seguidos porque tienen la sensación de que tienen que seguir aprendiendo y mejorando cosas que viven, ¿no? También el aporte de los veteranos con los nuevos, por lo que expliqué antes, se da una especie, como yo decidí llamarle, de alquimia renovadora y reparadora, potente, y que les permite a todos reconocerse con el tiempo como portadores de muchos procesos transformadores en la propia familia y también en las relaciones del entorno inmediato. Bueno, y por último, como hay muchos aspectos que están bloqueados y que parece, sobre todo cuando hay situaciones traumáticas que aparecen con mucha frecuencia, hay familias que a lo mejor después del 5º o 6º curso dicen, bueno, ahora me animo a hacer, me animo a hablar. O sea, hay gente que ante un trabajo sistémico dice, no, yo sí me tengo que emocionar, yo no participo, porque si me emociono no sé qué voy a hacer con mi emoción y entonces prefiero quedarme sentado, mirar qué es lo que pasa y se respeta esa situación. Pero a lo mejor a partir del 3º o 4º taller dice, ahora me he dado cuenta que no tengo el mismo miedo de antes y soy capaz de participar, pero un poquito. Y se hace, el grupo lo reconoce y es un potencial de cambio enorme para la persona y para el propio grupo que está expectante de ver cuál es ese proceso y hay otros que a lo mejor se animaron a participar más, pero que están muy próximos a esa situación traumática, aunque no lo reconocen en el mismo grado, ¿no? Bien, por lo tanto, el propósito es
superar el prejuicio de lo que es menos grave y más grave y darle, en este caso, un espacio a las constelaciones familiares como un método para mejorar nuestras relaciones humanas. Gracias. Un aplauso para Adrián. ¿Preguntas? Hola, buenas. Mira, yo quería preguntarte, trabajo con menores infractores y No, quería... no te escucho. ¿Se puede dar la luz? Trabajo con menores infractores, entonces quería preguntarte a ver si a vuestro dispositivo pues se había acercado a familias con estas problemáticas y cómo intervenir o si la habéis detectado, ¿no? Previamente a que suceda, ¿no? Y cómo abordáis la situación. Sí. Lo que es el delito de malos tratos en el ámbito familiar. Sí, sí. Bueno, es una muy buena pregunta. A ver, ocurre distintas opciones. Quiere decir que puede ser que una familia esté en tratamiento a partir de detectar una situación de conducta disruptiva, por ejemplo, en un chaval que después acaba derivando en un hecho delincuencial y se tienen que tomar medidas judiciales. Puede ser que se haya realizado una infracción por la cual un chaval va a un centro de menores y desde el centro de menores se pone en contacto con nosotros para realizar una intervención a partir de que el niño, una vez que cumpla el proceso de la sanción que recibe en consecuencia, intervengamos. Es interesante la pregunta porque en muchos casos suelen ser las familias más difíciles, pero más difíciles por la propia retraumatización, a propósito de lo que veíamos ayer, muchas veces que se genera con la intervención de las instituciones. Quiere decir, no hay interconexión, no hay un trabajo en red entre las instituciones y generalmente hay llamados para ver cómo salvo mi culo, hablando en plata, dentro de la institución de la que yo pertenezco, y para mantener la forma lo mejor posible respecto del trabajo que estoy haciendo con el chaval, y cuando el chaval salga tú ya te lo comes con patata, ¿no? Es un poco grosero lo que digo, pero lamentablemente ocurre mucho. Entonces, sí se han producido avances importantes en este tipo de situaciones si nosotros hemos logrado detectar la situación antes y hemos empezado a intervenir antes que se produjera una infracción. Cuando se produce una infracción también, pero claro, cuando se trata de un chaval de 16 años, que hay muchas familias en servicios sociales, les llamamos familias escapistas, ¿no? Son tipo Houdini, uno no sabe cómo desaparece por arte de magia, entonces se escabullen, es muy difícil tratar de intervenir con ellas. Entonces, bueno, también desde las constelaciones y en el contexto de lo social es interesante reconocer cuáles son nuestras limitaciones, hasta dónde vamos a poder llegar y en muchos casos cuando somos capaces de aceptar el destino de una familia tal y como es, muchas veces o por alguien de la propia familia, un tío o alguien cercano, un amigo y tal, vuelve la familia y se produce alguna forma de atención y de reparación dentro de las circunstancias en las que la familia se encuentra. ¿Vale? Nada, muchas gracias a nuestro exponente Adrián. Se agradece su colaboración.